Vale, vamos a Costa Rica. Acaba de haber una elección histórica que ha dejado sobre la mesa una frase, cuanto menos, curiosa: la continuidad del cambio. Hoy vamos a intentar desgranar qué significa exactamente esto para el futuro de una de las democracias, en principio, más estables de América Latina. Bueno, pues estas fueron las palabras exactas de la presidenta electa Laura Fernández en su discurso de victoria. Y ojo, porque con esta frase no solo estaba celebrando el triunfo, estaba marcando un rumbo muy claro, uno que, como veremos, sigue muy de cerca los pasos de su polémico predecesor. Y aquí está el meollo de la cuestión, ¿verdad? ¿Qué significa eso de continuidad del cambio? Suena casi a contradicción. Pues bueno, es que justo en esa frase está toda la tensión que va a definir seguramente su presidencia. Vamos a intentar montar las piezas de este puzzle político. Primero de todo, hay que entender bien la magnitud de esta victoria, porque no es un simple cambio de gobierno, estamos hablando de una auténtica reconfiguración del poder en el país. ¿Y quién es Laura Fernández? Pues es una politóloga de 39 años que se convierte en la segunda mujer en presidir Costa Rica. Pero la clave aquí es que no es una figura nueva que aparece de la nada, no. Es la heredera política directa del presidente saliente, Rodrigo Chávez, una figura que, como sabemos, es muy popular pero también genera muchísima controversia. Bien, pero su victoria va mucho más allá de lo simbólico. Lo que de verdad cambia las reglas del juego es la cantidad de poder, un poder sin precedentes, que esta elección le da a su gobierno. Y es que para que nos hagamos una idea, hay que remontarse hasta 1990. Desde entonces, ningún gobierno en Costa Rica había tenido mayoría simple en el Congreso. Hablamos de más de 30 años. Esto es, sin duda, un cambio radical en la política del país. Claro, esta nueva realidad es un arma de doble filo. Por un lado, le da un poder casi absoluto para aprobar leyes sin tener que negociar con la oposición. Pero por otro, se acabaron las excusas. Ya no podrá culpar a un Congreso bloqueado si no cumple sus promesas. Ahora la responsabilidad es suya y solo suya. Y hay otro dato muy interesante: el abstencionismo cayó en picado, pasó de un 43% a un 30%. Esto le da a su victoria una legitimidad enorme, porque viene respaldada por una población mucho más movilizada que en elecciones anteriores. Con un mandato así de claro, parecería que tiene el camino totalmente despejado. Pero no, aquí es donde empieza la gran paradoja de su proyecto. Hay una brecha enorme entre lo que promete y los miedos que genera la oposición. A ver, es que, por un lado, Fernández promete mano dura, y por el otro, pide diálogo y conciliación. Son dos mensajes, dos estilos, que parecen ir en direcciones totalmente opuestas, y que sin embargo están en el corazón mismo de su propuesta. Y una de las cosas que más preocupa a sus críticos es esa idea que repite de construir una tercera república. Muchos lo ven directamente como una amenaza al sistema de contrapoderes que ha sostenido la democracia costarricense durante décadas. Entonces, aquí está el quid de la cuestión. Ese choque constante entre un discurso que habla de unidad y unas propuestas que sus opositores tildan de autoritarias. Por ejemplo, promete una nueva cárcel estilo Bukele, lo que choca frontalmente con la idea de consenso. Y esta tensión es lo que algunos ya llaman la posible buquelización de Costa Rica. O sea, un giro hacia un poder mucho más vertical y autoritario. Y por si todo esto no fuera suficientemente complejo, tenemos que añadir otra pieza al tablero: la enorme sombra de su mentor, el presidente saliente, Rodrigo Chávez. Es que la propia Laura Fernández lo ha dicho bien claro, ¿eh? Yo me sentiría muy dichosa si él ocupa algún cargo en el gabinete. Las puertas están abiertas. Una invitación así, tan directa, a un presidente saliente para que forme parte del nuevo gobierno es algo que no se había visto nunca en Costa Rica. La pregunta es, ¿qué implicaría esto en la práctica? Porque claro, no es solo un gesto de lealtad. Tener a Chávez en el gabinete tendría unas consecuencias legales y políticas de primer orden. Vamos a ver. Para empezar, un puesto de ministro le daría inmunidad durante otros 4 años, lo que podría frenar varias investigaciones que tiene abiertas. Y a nivel político, significaría que su estilo de confrontación constante con la prensa, los jueces y la oposición seguiría en el centro del poder. Algo que desde luego choca con esa promesa de un gobierno de concertación nacional. Con todo esto sobre la mesa, está claro que Costa Rica se encuentra en una encrucijada política de las que marcan época, y la pregunta sobre su futuro es inevitable. Se abren dos caminos muy distintos. Por un lado, el país tiene la oportunidad de llevar a cabo reformas profundas gracias a un gobierno con un poder legislativo que no se veía en décadas. Pero por otro lado, están todas esas alarmas sobre un posible debilitamiento de las instituciones y un retroceso democrático. Así que la pregunta final es esa. ¿Estamos ante el nacimiento de una democracia costarricense más fuerte y eficaz o ante un sistema que empieza a estar en riesgo? El mandato de las urnas es clarísimo, sí, pero las preocupaciones sobre el futuro de las instituciones también lo son.
El futuro de una de las democracias más sólidas de América Latina está ahora mismo en un equilibrio muy delicado.